problema son las excusas que le ponemos a Dios. Y esto lo tomé de alguien que muchos lo ponemos hasta acá arriba, ¿sí o no? A Moisés. Y esto vino a colación porque hay un canal que se llama Un Bacari Suelto en Israel. Y él nos da unas travesías por el pueblo de Israel leyendo la Torá. Y estaba leyendo el Éxodo, por dónde pasaron, dónde se establecieron, en qué lugares estaban. Y yo, sorpresa, empezando a leer, me doy cuenta que Moisés puso trabas como hoy nosotros muchos lo hacemos hoy en día. Pero que quede claro, no es de que los conozca. Esto es una porción de la Biblia. Cualquier semejanza con la actualidad es pura coincidencia. ¿Estamos? Ok. ¿Qué fue? ¿Por qué hizo el llamado Dios a Moisés? ¿Para qué lo llamó? ¿Y qué estaba haciendo Moisés? Veamos. Vamos a leer, por favor, sus Biblias. ¿Sí traen Biblias? Es como, si no traen Biblias, es como si fueran a ver un partido de América Guadalajara sin boleto. Vamos a tratar de traer nuestras Biblias. Yo la traigo. Es algo que ya no la podemos dejar, de verdad. Aunque tengamos el aparatito nos facilita muchas cosas, porque luego a veces se me va el avión. Y aquí ya lo traigo escrito, pero siempre lo vamos a leer en la Biblia, para acostumbrarnos a traer nuestra Biblia. Ok, vamos a leer. Abran su Biblia en Éxodo 3 y vamos a leer la porción, el verso del 1 al 4 y después nos vamos a saltar al 17 y 18a. El 1 dice así: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto. Llegó a Horeb, la montaña de Dios, y estando allí el ángel del Señor le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. El 3. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. El 4. Cuando el Señor vio a Moisés que se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. Ahora nos brincamos al 17. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto, llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es tierra donde abunda la leche y la miel. Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto. Le dirán que el Señor, el Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Aquí en estos versículos no pierdan de vista estos, porque vamos a trabajar o vamos a leer gran parte del 3 y gran parte del 4. Vamos a ver cómo Moisés tuvo un cúmulo de pretextos, y si son semejantes a lo que nosotros ponemos ahorita es pura coincidencia. Vamos a verlo como Moisés y qué fue lo que hizo Dios con Moisés. Ya sabemos la historia, pero vamos a tratar de desmenuzar todo, las trabas, las cortinas de humo que puso Moisés, ¿va? Y si es igual que ustedes, yo no sé. Bueno, que nosotros ya me incluyo, está bien. Por eso es la ayuda idónea, ¿verdad? Ok. Vamos al primer punto. Cuando Dios se le apareció
apareció Moisés en la zarza. Wow, imagínense que si hay un fuego, yo me imagino que no era un fuego levecito, sino era un gran fuego que calaba, porque Dios es poderoso. Pero el punto es de que no se consumía la zarza, el tronco, el árbol, y ahí ya no había problema. Pero el problema es cuando dijo, qué milagro voy a ver yo ahorita, ¿no? Yo lo voy a ver, ¿por qué no se está quemando? Y cuando lo detiene Dios, sí, vemos que a veces nosotros queremos introducir a la presencia de Dios y nuestros zapatos los traemos puestos. Nuestros zapatos están sucios. Ok, por eso, espérate tantito, quítate el calzado. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. ¿Saben qué significan los zapatos? Porque yo tampoco. Es como cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, ¿no? No, miren, los zapatos es lo que siempre, dense cuenta cuando caminamos, ¿por qué? Para que no nos lastimen las piedritas, la suciedad. Pero anden un solo día, inclusive aquí en su casa, sin zapatos, y verán cómo terminan la planta de los pies. Sucias. Por eso el Señor, espérate, quítate los zapatos. Tienen infinidad de mugre. Ok, hasta aquí vamos bien. Hasta aquí no empieza el problema con nosotros. Lo llamó para que hiciera la tarea, que era sacar a los hijos de Israel de la esclavitud egipcia. ¿Ok? ¿Y cuál fue la respuesta? Moisés dio excusas porque él pensaba que no era el hombre ideal, no era el hombre apto para este trabajo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ustedes no se sienten así, ¿verdad? Ustedes están dispuestos o nosotros, ya corrijo, nosotros estamos dispuestos a hacer ese trabajo. O también vamos a levantar excusas. Seguimos. Las excusas de Moisés eran eso, unas simples excusas, pero Dios siempre tiene una respuesta rápida, adecuada y concisa, ¿sí? Así, rápida. Y estas respuestas servirán para poder entender todo el contexto de este tema. Yo les puedo decir porque de manera similar el pueblo de Dios, ha puesto estas excusas. ¿Sí? Y el llamado especial que Dios nos ha dado, lo hacemos a un lado. O ahí lo dejamos en el rinconcito, como para hacerle, y nos echamos a correr como en las caricaturas. Y el llamado ahí está. Ahí está el llamado. Moisés fue llamado porque él tenía un propósito, la tarea que era sacar al pueblo de Israel. Yo les puedo decir cuál es nuestra tarea de hoy. Como padres de familia, nuestra tarea es enseñar a nuestros hijos de la palabra de Dios. ¿Y por qué les digo que Dios nos hace un llamado especial? Porque pocos son los escogidos. ¿Ok? Tú inclúyete entre esos pocos. Y si te vas a incluir, es que no es para liberar a tu vecino ni a tu prima. A poquitos no. Porque el llamado que Dios nos hace, ¿sí?, es para liberar al mundo entero. Claro, primero tenemos que empezar por la gente que nos rodea, la gente que nos ve, la gente con la que tenemos más contacto. Yo estoy seguro que esto también va a las personas que nos están viendo, van a hacer caso. Y yo estoy seguro que lo van a reproducir para compartirlo, para que lo vean. Porque hay gente que nos ve, que tiene mucho tiempo en el Evangelio y se ha conformado con escuchar, ¿sí?, con venir aquí y servir. Pero realmente lo que Dios nos dejó es libertad.
a muchos, a todo el mundo que está en esclavitud de pecado. Esa es la misión que nos ha encomendado Dios. Y esto lo vemos en Marcos 16:15. Toda esta conferencia yo la estuve viendo varias versiones, pero para no revolvernos vamos a trabajar con la nueva versión internacional, ¿ok? Dice así Marcos 16:15: vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y literalmente cuando dice criatura, es a toda la creación. Vemos la palabra criatura. Y si lo vemos en forma literal, vemos que no son hijos de Dios, ¿verdad? Dice toda criatura. Y literal, así, literal, hay unas versiones que le ponen en un enunciado toda la creación. Literal, nos ha enviado a predicar el Evangelio a toda la creación. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, aquí ya van a empezar los problemas. Verán que sí. Sin embargo, con demasiada frecuencia nos comportamos como Moisés, poniendo las mismas excusas. Vamos a leer Éxodo 3 para que no pierdamos el contexto de todo esto. Lo vamos a leer del 1 al 10. ¿Sí? Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, luego hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza andaba en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora, veré cuál gran visión, por qué causas la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, porque tu calzado de tus pies, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor en contra de sus exactores, he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Estamos viendo aquí todo el contexto por qué fue llamado Moisés: para sacar al pueblo de Israel. Estuvieron clamando. Aquí es muy claro cuando él dice que escuchó su clamor. Vemos que sí, si leemos desde antes cómo trataban los egipcios al pueblo de Israel. Sí, y ahora vamos a ver la primera excusa que puso Moisés. La primera excusa es: ¿quién soy yo? En Éxodo 11 lo encontramos. Dice: pero Moisés le dijo a Dios:
¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Aquí muchos hemos pensado, ¿y quién soy yo? ¿Y por qué yo? El pastor es el que tiene que hacerlo. Yo todavía no me encuentro preparado para hablar de Dios a otras personas. Yo no soy apto para esto todavía. ¿Sí? Y ahora veamos qué era Moisés. Moisés era un buenazo en la casa del faraón. Era su hijo. ¿Ok? O era su nieto del faraón, porque su hija la adoptó. Pero él salió de ahí después de los 40 años. Y cuando Dios le hace el llamado, tenía la edad de 80 años. ¿Qué edad tienen ustedes? ¿Ustedes creen que no son aptos? Sí, somos aptos. Vean, yo siempre les voy a pedir que estudien la Biblia, no la lean, porque vemos que Abraham, ¿a los cuántos años fue padre? Creo que la mejor edad para predicar de Dios o hablar de Dios es ya estando grandes, no menospreciando a los que son jóvenes, pero la edad nos da cierta experiencia. Luego a veces es más fácil que sea por respeto los jóvenes o las personas, ¿sí?, a nosotros que a un joven. Y ya después de esos 80 años creo que todavía Moisés era de los últimos. Ya esa generación tal vez ya se había acabado. Pero veamos Moisés, y cuando Dios tiene un propósito, ¿sí?, se va a cumplir. La edad que tengas se va a cumplir. Y no con todo esto, cuando le llegó a preguntar, ¿quién soy yo? Yo creo que Moisés ha de haber pensado, yo no soy nada para hacer eso. Y luego sacar ese pueblo, no hombre, pues en qué bronca me voy a meter. Si luego a veces no podemos con la familia, vamos a poder con un pueblo. Vean cómo Moisés ya se estaba poniendo una barrera ya, ¿sí? Pero la respuesta de Dios fue rápida y adecuada. Y esta la encuentran en Éxodo 12. Y vean lo que le dijo Dios: yo estaré contigo. Nada más leo esa parte. ¿Qué más necesitaba Moisés? ¿O qué más necesitamos nosotros si Él dice que Él estará con nosotros hasta el fin? ¿Qué nos hace falta? ¿Podemos o no podemos? ¿Somos alguien o no somos alguien? Si tú crees que no eres alguien, déjame decirte que estás equivocado. ¿Por qué? Porque tienes la paternidad de ser hecho hijo de Dios. Tienes una identidad de ser hijo de Dios. Si todavía no la tienes, yo te invito a que te acerques a platicar con tus pastores para ver por qué no tienes esa identidad. ¿Sí? Aquí vemos que Dios le prometió estar con él. Y para Moisés eso no era suficiente. ¿Estamos? Y vean cómo Pablo lo escribió más tarde, así, fácil. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cada vez que nosotros vamos a compartir el Evangelio a otra persona, ¿ustedes creen que están solos? Vean lo que dice Pablo. ¿Sí? 8:31, Romanos 8:31. Y ya hoy en este tiempo hay muchos que todavía ponemos esas excusas.
que no somos lo suficientemente aptos para esta tarea. Y yo les puedo decir con toda honestidad, es cierto, con nuestras fuerzas, nosotros mismos realmente somos insuficientes, pero Dios puede hacernos suficientes. ¿Ok? Dios puede hacernos suficientes, para Él no hay nada imposible. Vayan al segundo libro de Corintios 3, 5 y 6. No es que no nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha dado capacidad para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la tierra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y vamos ahora a un ejemplo muy claro en los apóstoles, a las personas que nombró, gente común y corriente, gente, dice que no eran letrados, eran pescadores, revolucionarios, ya después se agregó un doctor, pero vemos que eran, como dicen ahora, ¿no?, unas lacritas los apóstoles, pero él vio eso. En esos hombres vio apóstoles. No les estoy diciendo que con esto que ustedes van a ser apóstoles, pero Dios los ve en forma diferente. Dios los ve que ustedes están preparados para compartir las buenas nuevas. Y estos hombres eran sin educación de verdad y sobre todo sin entrenamiento. Y vamos a ver lo que yo les digo en Hechos 4:13, dice así: los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que nos está viendo? Es lo que nos ve la gente. Vemos que eran hombres. Pedro y Juan los nombra aquí, pero que eran hombres que no estaban preparados y que no tenían estudios. Imagínense cómo hablaban, cómo hablarían en aquel entonces. Muchos de aquí, muchos de nosotros no tenemos esa preparación ni estudios, pero sí tienen, déjenme decirles, la preparación de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros, yo siempre les voy a decir, si tú lees la Biblia, tendrás conocimiento de las promesas que tiene Dios para ti. Y no tan solo promesas, sino también te da órdenes que Dios tiene para ti. Por lo tanto, tenemos que... A ver, yo les he dicho que a veces a mí no me salen las palabras porque yo me las aprenda o me sepa la Biblia, sino que mi espíritu es el que da testimonio. Esto dice así, y empiezan a fluir las palabras. ¿Por qué? Porque mi espíritu se ha estado alimentando de la palabra de Dios. ¿Sí? Y déjenme decirles que a través de Dios, Él mismo nos da la misma seguridad que le dio a Moisés. ¿Sí? ¿Por qué les digo la misma seguridad? En Mateo 20:28 dice así: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es que estamos siendo llamados no para que nos sirvan, sino para servir. Jesucristo hizo el único y supremo sacrificio que dio su vida por ti, por mí y por los que han de llegar, por los perdidos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Perfecto. Ahora veamos la segunda excusa de Moisés. ¿Qué digo si preguntan cuál es tu nombre? Eso lo encuentran en Éxodo 13, pero Moisés insistió: supongamos
que me presento a los israelitas y les digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Está aquí. Aquí ya le está poniendo otra excusa. A ver, como que te voy a hacer caso, pero voy a suponer que a ver si me presento a Faraón, o me presento, perdón, ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados, ¿qué les voy a responder si me preguntan? Así estamos nosotros. Espérenme, deje ver, voy a consultar al pastor para que le resuelva esta duda. No, por eso tenemos que tener el conocimiento y prepararnos hoy, mañana y siempre en la palabra de Dios. Tengo cerca de 20 años leyendo la Biblia. ¿Sí? ¿Y qué creen que ustedes pasa en mi mente? La palabra de Dios. En mi mente siempre va a estar la palabra de Dios. Dicen que por 21 días se hace un hábito. Yo tengo ya 20 años, o 21, de leer la Biblia. ¿Ustedes creen que no? En mi mente está la palabra de Dios en todo momento. Ok, pero volvamos a la pregunta, a lo que le estaba diciendo. Bueno, voy a ver si voy, pero ¿qué les voy a responder? Y otra vez, Moisés poniendo muchas excusas. Y esto yo creo que sí sabía él porque conocía el pueblo. Sabía que era un pueblo medio difícil, medio pesado, que se peleaban unos con otros, ¿sí? Y estas preguntas, recordemos que adoraban a Dios, pero no había nombre para Dios, ¿sí? Y yo creo que esta pregunta, así yo se la digo, cualquiera la podía haber hecho o se la hicieron. A ver, pero ¿por qué voy a dejar este país que ya casi lo considero mío? Aquí he vivido mis antepasados más de 400 años. Mucha gente o varios o muchos israelitas se querían quedar en siendo esclavos. Aquí dice que por 400 años. Nosotros, ¿cuánto tiempo llevamos siendo esclavos del príncipe de este mundo? ¿Cuánto tiempo llevamos? Desde que yo les puedo decir, a lo mejor desde 10 años en adelante, porque es cuando nos empezamos a dar cuenta entre lo bueno y lo malo, y hacemos lo malo, sabiendo que es malo. ¿Sí? Aquí yo me estoy dando cuenta que Moisés no tenía la capacidad, así, o no sabía qué responderle a estas preguntas. Pero la respuesta nuevamente de Dios fue rápida y concisa. ¿Qué fue lo que hizo? Le dijo en Éxodo 13, 14 y 15. Dice: yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: diles esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Aquí es donde puede haber conflicto con los israelitas y los judíos. Él mismo se está nombrando: yo soy el que soy. ¿Estamos? Por lo difícil que es. Y más adelante dicen, no recuerdo si es en un salmo donde dice: yo soy Jehová, y por eso se le pone el nombre de Jehová. Pero realmente lo que nos está diciendo, el yo soy, no hay otro igual que él. Yo soy.
el que soy. Nadie lo puede imitar. Nadie puede decir, ¿sí?, que es igual a Dios o que hay otro mayor que Él. Él es el gran yo soy. ¿Ok? Y con esto a veces también nosotros damos estos mismos discursos de Moisés. Ponemos trabas a todo lo que nos están diciendo, ¿sí?, para ir a compartir. No tengo tiempo. Mi trabajo, mi familia, voy a cuidar a mis hijos que son pequeños. Aunque no lo dice así Moisés, pero Moisés puso excusas. Y lo que Dios nos ha dicho es realmente demasiado simple. Y digo, nos ha dicho porque está escrito. En Marcos, como vamos a leerlo de vuelta, Marcos 16, 15 y 16, y así de fácil va a ser. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura, ¿sí?, a toda la creación. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Qué más podemos decirles? ¿Sí? ¿Qué más excusas? Si ya todo lo que Dios quiere que digamos está escrito en su palabra. De ahí estoy tomando todo esto para poder hilar este tema. Así, ¿qué más les vamos a decir? Tenemos que ser sabios y prudentes. No les vamos a decir que si no se convierten van a ir al infierno. No, Dios no les dijo así. Simplemente recuerden esto de Marcos. Va a quedar y pueden, yo sé que muchos cargan su Biblia en su teléfono, o si van a hablar, pues ahí lo pueden poner. Si tú lo tienes, mira, lee cualquier versión y va a decir lo mismo. La tercera excusa. Vamos a leer Éxodo 4:1. Y yo así tajante le digo, no creerán ni van a oír mi voz. Eso es la excusa. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué les digo si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Otra vez con lo mismo, ¿sí? Otra excusa. No van a oír mi voz. Muchos de nosotros tal vez tenemos ese estigma en nosotros, que a mí no me escuchan. Van a escuchar al pastor, van a escuchar a alguien que realmente esté más preparado que yo. ¿Sí? Y esto es otra excusa. Veamos, ¿qué era lo que estaba poniendo Moisés aquí de pretexto? Oye, pero yo voy a ir allá y si no me escuchan. Recordemos que, pues, ¿quién soy yo? Si no me escuchan este pueblo, que es numeroso y que son bravos, no, yo no voy. No me van a escuchar. Pero ya parece que se le olvidó en versículos anteriores que Dios le dijo, yo iré contigo. Así también nosotros. Yo solo no voy. Dios va contigo. No tengas temor. Cuando salgamos de aquí vamos a hablar. No vas solo. Porque recuerda, no seas como Moisés, que Dios le dijo, yo iré contigo. Es lo mismo que te está diciendo a ti en el Nuevo Testamento. Dice, sí, y estaré con ustedes hasta el fin. ¿Qué es esto? Va a estar con nosotros siempre. Y si no es siempre, eternamente, para que quede claro. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Pero veamos qué es lo que le responde Dios. ¿Sí? Y ahora ya no tan solo fueron las respuestas, sino ahora fueron pruebas. Y son pruebas muy convincentes. La vara que se convierte en serpiente. Una prueba. Su propia mano de Moisés, ¿qué le pasó? Se convirtió en lepra. Otro. El agua que se convierte en sangre cuando
toca el suelo, la tierra seca. Y estos los van a encontrar en Éxodo 4, del 2 al 9. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, perfecto. ¿Estamos entendiendo? Amén. Sí. Que ya llevamos casi media hora y no puede ser, todavía me falta mucho. Y muchos de nosotros también dudamos en compartir el Evangelio por la misma razón. Uno, el miedo al fracaso, que es lo que nos impide intentarlo. ¿Sí? Y también a nosotros nos ha dejado pruebas muy contundentes. ¿A poco no podremos también nosotros especificar esas pruebas? ¿Sí? Y sobre todo esas pruebas que son convincentes y son pruebas necesarias para convertir a personas que están llenas de pecado, a convertirlas en hombres y mujeres libres del pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, así como ustedes lo escuchan, se los voy a decir, la palabra de Dios produce fe. Digan conmigo, la palabra de Dios produce fe. Dense cuenta de lo que acaban de repetir. La palabra de Dios produce fe. Romanos 10:17 dice así. Este versículo muchos no lo sabemos. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye en la palabra de Cristo. Hay otras versiones, pero como les dije que íbamos a tratar a ver nada más versión internacional, pero la Reina Valera, que a mí me gusta, más o menos dice así: pero la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, que en otras palabras, pero resumido, es lo mismo. ¿Quieren tener más fe? Sí. Escuchen la palabra de Dios, lean la palabra de Dios, ¿sí? Y hay evidencias muy claras, ¿sí?, para poder, ¿sí?, compartir. Uno es la resurrección de Jesucristo, y esto está desde el Antiguo Testamento, que es una profecía cumplida. ¿Qué más testimonio podemos dar si no es la resurrección de Cristo? ¿Aquí estamos bien? No hemos puesto ninguna excusa nosotros, ¿verdad? ¿O nos estamos acercando ya? Ya los veo con cara, chin, esto es para mí. La cuarta excusa de Moisés: soy tardo en el habla y torpe de lengua. En otras palabras, conmigo no cuentes, yo soy tartamudo. ¿Sí? Esto lo encuentran en Éxodo 4:10, para que lo lean en su casa. Ahorita, si le pueden leer, qué bueno. Uno, ¿qué es lo que vemos aquí? Él está diciendo que él no tiene facilidad de palabra, que es tartamudo, pero en Hechos dice que Moisés hablaba fluidamente. Vemos otra excusa que le está poniendo, que ya con esto, yo creo que le está diciendo: Señor, ¿sabes qué? Yo no soy un orador muy elocuente, a muchas veces se me traba la lengua, yo no puedo hablarles a este pueblo. Así nosotros, ¿sí? Pero ¿cuál fue la reacción de Dios? Dios no se conmovió ante esta excusa, ¿sí? Dios siempre nos va a dar una solución para cuando nosotros queremos poner una excusa, ¿sí? Y déjenme decirle que Dios conoce la capacidad de todos nosotros. Él, más que nadie, sabe de lo que somos capaces, ¿sí? ¿Cómo le respondió Dios en Éxodo 4:11? ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor?
que quien hace sordo y mudo, que da vida y la quita. Vemos que Él es poderoso, ¿sí? No le podemos poner excusas y siempre nos va a poner una solución a una excusa, a una traba, a un problema que nosotros queramos ponerle, ¿sí? Él es capaz de enderezar todas las deficiencias que tengamos, y no nada más en nosotros, en cualquier persona, ¿sí? Y nuevamente Dios le promete estar con Moisés. Otra promesa, para que no se nos olvide. Esto lo ven en el versículo siguiente. Pero ella tenía realmente solución para todas las excusas que le estaba poniendo Moisés. Ya tenía a su hermano Aarón para que fuera portavoz de Moisés. Ok, eres tartamudo, eres tardo para hablar, no eres un buen orador. Ok, vamos a solucionar ese problema. Tu hermano, Aarón, que era levita, ¿sí? Él va a hablar por ti. No te preocupes. Hoy en día muchos cristianos tenemos ese problema. Creemos que no sabemos hablar. Creemos que nuestras pronunciaciones no son las correctas. Se van a burlar de mí. ¿Saben qué? No me importa. Prefiero hacerlo con fallas, ¿sí? Pero no, si Dios puso eso en mí, ya tenía esto preparado para mí intentarlo. Con el tiempo lo vamos a corregir. Con el tiempo todo va a cambiar porque Él es el que nos está preparando, ¿sí? Así es que ya no vas a poner excusas que no sabes. Que no sabes hablar en gente. Tal vez ustedes no lo hayan notado, pero las personas que están sirviendo se paran aquí y vemos que a veces no pueden o no saben hablar, pero solitas les empiezan a fluir. El problema estuvo la primera vez, porque tartamudeaban y yo las veía como que tráigame tierra, ya me equivoqué, pero no se las traigo la tierra, al contrario, las cimentó más para poderles decir, no te preocupes, lo harás mejor, simplemente hay que prepararnos, ¿sí? Pero veamos qué escribió el apóstol. Él también, yo creo que tuvo ese problema, ¿sí? En 1 Corintios 2, del 1 al 4 dice así: yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Vamos a hablar de cada pasaje. Pablo fue a hablarle a los hermanos del testimonio de Dios. ¿Y cómo dice él? No lo hice con gran elocuencia, porque yo creo que a Pablo le tenían miedo. Sabían de Pablo que era un perseguidor de cristianos, era un asesino. Pero cuando empezó a compartir, él dice, es que pues como que no le eché mucha enjundia. Apenas estaba iniciando Pablo. Así también, ustedes van a iniciar. ¿Ok? Ahora veamos el 2. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. A él no le importó lo que acontecía alrededor de la gente que nosotros estamos. Luego a veces le dan más importancia a lo que sucede a nuestro alrededor que a la persona que le vamos a compartir. ¿Sí? Y que Pablo nos recomienda, nos está diciendo, no me puse a saber nada más que de Jesucristo, dar el testimonio de Jesucristo y de él crucificado. ¿Ok? El 3. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Yo recuerdo de verdad hace mucho tiempo que me dijeron que tomara el micrófono y les diera la bienvenida y leyera yo un versículo. Yo leer, yo no. Ni hablar, no es muy bueno, no es muy claro. Tú hazlo.
Y encuentro un versículo, no queriendo y sí queriendo, y que dice así: y estoy aquí con gran temor y temblor delante de ustedes. Ok, Señor, va. Y leí ese versículo porque sí, en realidad, sí tenía, y me presenté con temblor y temor, porque no me daba cuenta que ahí iniciaba esta gran aventura, que es predicar a Jesucristo. ¿Y por qué les digo aventura? Porque nos sorprende gratamente a cada momento. Me ha sorprendido con gente que ha estado en el cielo, me ha sorprendido con milagros de sanidad, me ha sorprendido que orando por personas les crece, se va el dolor, tienen un pie más corto y han crecido. Me ha sorprendido con personas que tienen cáncer y han sanado. Por eso es una gran aventura, porque nos lleva de sorpresa en sorpresa. Unos dicen de victoria en victoria. Yo digo que las dos, pero para mí es una sorpresa, porque me sorprende cuando menos lo esperamos. ¿Ok? El 4 dice: no les hablé ni le prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Si vemos que era un hombre de culto, porque dice la Biblia que estudió a los pies de Gamaliel, un erudito de la ley. Si yo estoy estudiando con una persona que sabe mucho de la Biblia, pues obvio voy a tener mucho conocimiento de la Biblia, pero este conocimiento, Pablo, él tenía el conocimiento del Antiguo Testamento. Y Pablo les está hablando de Cristo crucificado, de Jesucristo crucificado, ¿sí? Y no con palabras sabias, porque recordemos que él tenía el conocimiento, ni elocuentes, porque ella nos decía que no pudo hablar con elocuencia, sino con demostración del poder del Espíritu. Y este poder es el que opera en ti. Ese poder es el que te va a traer las palabras a tu mente para que tú las des a la persona que estás hablando. Era lo que yo les comentaba, que si leemos la Biblia constantemente en nuestra mente, vamos a alimentar a nuestro espíritu, ¿sí?, de la palabra de Dios, y de repente va a poder, y eso va a operar en el poder del Espíritu, que ustedes empiecen a recitar palabra a la persona que está ministrando, que están hablando, que están llevando a los pies de Cristo. Hasta aquí estamos bien. Ay, me estoy emocionando. Yo de verdad conozco personas que no eran muy buenos predicadores, pero hablaban sí con gran elocuencia, pero se atrevieron a hablar, a predicar. Tal vez ustedes no lo conozcan, pero se llama Ángel Carmona. Estaba con nosotros, él se fue porque ella estaba estudiando en la universidad. Dijo: no, paz, es que yo ya no, mi mente no da para más. Yo ya mi gran ilusión y sueño es predicar a Cristo. Y salió de la iglesia y se fue a otra iglesia. ¿Y saben qué hace hoy? Primicia para los que no sepan. Tiene una congregación en su casa. Y si lo vieran, de verdad dicen: no, hombre, ¿cuándo va a predicar este hermano? Le daba pena ir con nosotros a un gran restaurante porque no sabía cómo agarrar los cubiertos. Y ahora, si lo ven, se atrevió a lo que él quería. Ese sueño que tenía, Dios se lo cumplió. Tiene una iglesia en su casa. Y todas estas excusas que vemos que puso Moisés, para mí son una cortina de humo. Simplemente, ¿sí?, él no le daba importancia a ser el libertador del pueblo de Egipto. Que es como decimos, el llamado ya lo dejé ahí en el rinconcito, ahí no le va a pasar nada.
Si nadie lo toca, nada va a pasar, nada. ¿Sí? Y yo sé, aquí la respuesta que Dios le da, híjole, es tremenda. En Éxodo 14, en Éxodo 4:14, nada más voy a leer el versículo. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo: ya ustedes leerán, pero vean, en su casa lean los versículos 15 y 17 cuando los vean. Aquí lo que yo me voy a enfocar, qué feo es tener la ira de Dios. Qué feo, qué horrible es tener la ira de Dios. Dios nos lleva hasta las cosas que tú no te imaginas que pueden suceder. Yo les digo a título personal, yo estaba enamorado de mi trabajo, en mi trabajo lo era todo para mí, y el llamado lo dejé en el rinconcito. Yo era jefe en donde yo trabajaba, cerca de 20 personas me obedecían a mí y trataba con el jefe y los vendedores. Y como eran dos empresas, dije, no hombre, a mí ¿cuándo me van a mover de aquí? Yo aquí, nadie me va a mover. Y viene a mi mente que de repente la relación con el jefe empezó a fracturarse. No sé qué le dijeron, no sé por qué pasó, pero de repente su cambio para conmigo fue totalmente diferente. Ya no era el hermano, sino ahora ya era el flojo, ya era el que no hacía nada. No sé cuál fue. Bueno, ¿y ahora qué está pasando? Y empezarte a meter en la Biblia, porque voy a encontrar respuesta a todo esto. Y recuerdo el llamado. Yo no quería dejar de trabajar. Ya me habían dicho, por medio de otra persona que oró por mí, que dejara de trabajar y me dedicara al Evangelio. Pero no, yo no quería. Lo que nunca pensé que hicieran, me lo hicieron. Me despidieron de ese trabajo. ¿Y ahora qué hago? Empecé a buscar trabajo. Perdón. Y sí me daban, pero no lo suficiente como lo que ganaba yo antes. Menos de la mitad. Y bueno, voy a trabajar. Y parece que me dicen, ¿qué no entiendes? Que no. Otro gran problema. Sufrimos. Otro gran problema. Ay, Señor, con un familiar. Y dije, no, esto no puede ser, Señor, ¿qué está pasando? Ok, ya entendí. El ministerio. Y púmbales, que casi también tuve que salir de la iglesia que estaba por mentiras, cosas que yo nunca dije. Y ahí, bueno, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo me dice si ya no tengo iglesia, ya no tengo pastor? Pero así como Moisés, Dios tiene la respuesta muy rápida. Me invitan a una clausura o a una inauguración de una escuela, y ahí conozco a un pastor, y mi esposa me presenta a la esposa del pastor. Oiga, mire, le presento a mi papá. Ah, mucho gusto. Mi nombre es David Hernández. ¿Qué cree que Dios me puso a orar por usted? Y le habla a su esposa, mira, esta es la persona por la cual Dios nos puso a orar. Y yo entre mí, ¿qué le habrá dicho mi hija a estos pastores? Pues ya le dije todo sin omitir nada, y el pastor nos dijo, no, el hombre es el que lo desechó. Dios
no lo ha desechado. Y usted ya no es para que se congregue, sino que es para que ya sirva a la palabra, sea siervo de Dios. Puede y me invita a su reunión de pastores y ahí conozco al apóstol y ora por mí. Y el presentador hace esta palabra. Yo estaba triste y acongojado porque me habían dicho que ya no era pastor. Pero el que estaba dirigiendo soltó esto, que dijo: ¿saben que el pastor es el que tiene más problemas y el que casi nadie ora por él? ¿Por qué no oran los pastores unos por otros? Y oran. Dice: porque el llamado lo hace Dios y nadie, el hombre, no lo puede quitar. Yes. El llamado lo hizo Dios. Y de ahí sucedieron cosas que se lleva mucho tiempo para explicar. Pero así es el llamado de Dios. No hay que dejarlo ahí. Yo se los digo con experiencia. Me despidieron. Empecé a tener carencias. Tuve problemas muy graves. Sí. Por no haber obedecido a Dios cuando Él lo dijo. Sí. Por eso hay que ser diligentes y oidores de su palabra. Si ya está el llamado, no vamos a poner excusas como Moisés. O si dejamos ahí el llamado y estamos bien, es que realmente no deseamos ese llamado. Queremos que otra persona lo haga. Pero ¿saben qué? ¿Qué cúmulo de bendiciones hay en ser un siervo de Dios? De verdad. Muchas bendiciones hay en ser un siervo de Dios. Hay muchos que lo ven con el signo de pesos. No, yo no. De verdad creo que no. Me da mucho gusto cuando una persona es transformada, es cambiada, que deja de hacer lo que hacía antes. Me veo reflejado yo, que llegué de vuelta al lugar donde pasé mi niñez, mi adolescencia, gran parte de mi juventud. Qué cambiado está. Y Señor, ¿por qué de vuelta estoy aquí? Y creo que es compartir a la gente que me conoce. No he dado tiempo porque estoy trabajando todavía, pero voy a ir a buscar a las personas con las cuales tenía yo relación antes. Mis amigos, la banda, como le dicen hoy, para hablar del poder de Dios, de ese poder que transforma, de ese poder que me limpió de toda inmundicia, que me sacó del fango donde estaba. Y por esa sangre que Él derramó, se limpiaron. Mis vestiduras son blancas. ¿Por qué? Porque trato de no hacer lo que hacía antes. Me enojo, pero ya no descargo ira ni furia contra la persona que estoy discutiendo. Optos y ciertos, Señor, la estoy regando. Y ya para concluir, ya basta de estar poniendo excusas para servirle a Dios. Y esto es para todos y para los que me están viendo. Ya basta de poner excusas. Vamos a servirle a Dios. Y ahora sí, un resumen, y ya con esto concluyo. Sí. Y de Moisés pues ya conocemos el resto, ¿no? Cuando el resto de la historia. Porque él respondió al llamado. Se fue a Egipto y con la ayuda de Dios liberó a los hijos del rey, a los hijos del rey, de la servidumbre
de los egipcios. ¿Sí? Ya conocemos la historia, en que terminó la historia de Moisés, pero ya, ¿y la de nosotros? Ya conocemos cuál va a ser la historia, nuestra propia historia. Tenemos que empezar a escribirla, tenemos que empezar a trabajar para que hable la historia, hable de Pedro, de Juan, de Nico, de Yaquis, de todos ustedes y los que me están viendo. No tan solo hay que escribir, sino hay que poner en acción nuestra boca, nuestro conocimiento, para llevar al arrepentimiento a los hombres y mujeres que se están perdiendo en el pecado. Prestemos atención al llamado a predicar el Evangelio. No como Pablo, que dice, no con sabiduría, sino con la elocuencia del Espíritu Santo. Está a nuestro servicio, está dentro de nosotros. ¿Por qué no usarlo? Creo que ya es tiempo de dejarle de dar excusas a Dios. Sí. Porque yo se los digo porque lo viví en carne propia, por la ira de Dios. No den tiempo para que la ira de Dios esté contra ustedes. No, ya basta. Vamos a ser elocuentes en predicar el Evangelio. ¿Saben que cada alma que ustedes le arrebatan al diablo en su corona va a ser una joya? Una joya en su corona. Va a adornar esa corona. ¿Para qué? Para llegar, Señor, esta corona te pertenece. Esto es tuyo. Simplemente yo hice lo que tú me mandaste hacer, que es predicar el Evangelio, que es el hablar de las nuevas a la gente que está hundida en el pecado. Y no estés triste, sino anímate, porque vas a recibir bendiciones cuando tú empieces a hablar del Evangelio. Y ya vamos a dejar de ser como Moisés, de poner trabas y excusas para no hacerlo. Con esto concluyo, esperando que realmente esta palabra haya llegado a lo profundo de su corazón. Yo sé que sí, porque la palabra dice que penetra hasta lo más íntimo, que penetra hasta los huesos, hasta el tuétano, perdón, ¿ya ven? Pero no me importa, yo seguiré hablando de la palabra de Dios, porque para eso fui llamado. Y hoy también Dios les está hablando. ¡Ey! Despierten. La palabra de Dios hay que compartirla, hay que predicarla. Y esto es la palabra de Dios. ¡Ey! No sean como Moisés, no pongan excusas, porque al fin de cuentas van a hacer lo que yo les digo. Y les va a llamar a amigos, como le llamó a David, porque él tenía un corazón como el de él, porque él iba a hacer todo lo que Dios le decía. Pues con esto termino, no sin antes decirles que les amo, que me gustaría orar, pero individualmente, si han tenido excusas para el llamado. Y no tan solo estamos enfocándolo por
la salvación del pueblo de Israel, por la salvación de los pecadores. Pero en tu iglesia, aquí mismo, vamos todos a ser siervos de Dios. Permítanme orar antes de dejar este lugar. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Padre, porque yo sé que es tu palabra, que tú la has dado en este tiempo para tus hijos y también para los que me están escuchando hoy y me escucharán el día de mañana. O no sé cuándo, Señor, pero yo sé que tú les llevarás a ver o a leer este mensaje, Padre, porque tú estás llamado. Tú en tu palabra nos has dado una orden que es ir y predicar el Evangelio. Y Señor, yo te doy gracias porque yo estoy seguro que esta palabra florecerá en el corazón de todas las personas que están aquí y nos están escuchando. Padre, derrama bendiciones. Y así, Señor, que ellos no pongan pretextos que no pueden, no saben hablar, no saben qué decir, porque sabemos que tú nos ayudarás. Tus palabras estarán en nuestra boca, porque así se lo dijiste a Moisés y Aarón, que tú nos dirás lo que tengamos que decir. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.